Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario que estés viéndonos. Te damos la bienvenida a este curso de simulación de procesos. El tema que nosotros estaremos estudiando es el vaciado de depósitos cilíndricos. Vamos a utilizar el software LabVIEW para realizar la simulación. Ya en un primer video promocional hemos publicado cuál es la aplicación que ustedes van a realizar. Quien les habla es el ingeniero Frank Vela, quien les estará compartiendo este curso de manera online. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Como parte introductoria tenemos lo siguiente. El vaciado de tanques es una operación que se realiza cotidianamente dentro de cualquier industria, debido a que en cierto momento surge la necesidad de vaciar los contenedores o tanques. ¿Okay? Esta operación de vaciado puede realizarse por medio de bombas o bien por convección natural, aprovechando la diferencia de niveles entre tanques. En estas dos diapositivas que acabamos de ver hay un par de imágenes que les he mostrado. Vamos a analizar estas primeras imágenes. Aquí nosotros tenemos unos tanques. En este gráfico o en esta figura que yo estoy señalando, vemos que el tanque se encuentra en disposición vertical. ¿Ok? Y los tanques en esta segunda figura vemos que se encuentran en disposición horizontal. Pero también podemos ver que en ambos casos se está realizando el trasvaso de líquido a un recipiente. ¿Okay? Veamos las siguientes imágenes. Aquí, al igual que en el caso anterior, podemos ver un tanque con disposición vertical y otros tanques con disposición horizontal. Este primer tanque es un tanque agitador que nos va a servir para realizar mezclas. Una vez que la mezcla haya llegado a su punto ideal, nosotros tenemos en la parte inferior un orificio donde hay una pequeña tubería mediante el cual se hace el evacuado del producto final. De la misma manera, acá podemos ver nosotros que tenemos un tanque que también tiene un orificio donde tenemos conectada una tubería y mediante el cual se hace el evacuado del contenido a otro recipiente. ¿Okay? Si ustedes analizan, pueden ver que hay algo en común en estas cuatro imágenes que nosotros acabamos de mostrarles. ¿Y cuál es? Bueno, la respuesta es que estas imágenes o los sistemas que nosotros estamos apreciando, pues como podemos ver, emplean el efecto de la gravedad, emplean la acción que causa la aceleración de la gravedad para la descarga de un tanque, para la descarga de líquido. Como podemos ver, aquí lo único que se está haciendo es aperturar unas válvulas para que el líquido comience a descargarse. Pero ¿por qué esto es posible? Esto es posible porque nosotros estamos empleando indirectamente la fuerza de la gravedad. ¿Ok? De la misma manera podemos ver en este tanque de agitación, aquí nosotros podemos tener una válvula. Al aperturar la válvula, inmediatamente comienza a realizarse la descarga. De la misma manera en este tanque, aperturamos la válvula y podemos ver cómo el contenido comienza a depositarse en el recipiente. Pero gracias a que nosotros estamos utilizando para estas condiciones la acción de la gravedad. ¿Y por qué es importante esto? ¿O qué ventajas tiene utilizar la acción de gravedad en estos tanques? Pues la ventaja es que nosotros podemos hacer el ahorro de energía dentro de una línea de producción. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí que tenemos un motor, un sistema de bombeo, y acá tenemos un tanque. Entonces, mediante el sistema de bombeo, lo que nosotros hacemos es trasladar o trasvasar el líquido del tanque hacia otro equipo para continuar con la línea de producción hasta obtener el producto final.
¿Pero qué causa esto? Esto causa pues gastos, costos en la producción. Entonces, con un sistema de vaciado por gravedad, nosotros pues nos ahorramos eso. Nos ahorramos un sistema de bombeo, nos ahorramos costos de energía y por lo tanto el costo de producción se amenora. ¿Ok? Entonces esa es la principal ventaja o importancia del sistema que nosotros vamos a estudiar. Pues la simulación que vamos a realizar nosotros va a estar en base a este sistema. A un sistema donde nosotros vamos a tener un tanque en la cual nosotros podemos hacer que ya sea que en la parte inferior tengamos un orificio o en la parte, digamos en un costado del tanque o en la parte lateral del tanque tengamos el orificio para la evacuación del contenido. Como ya venía mencionando en la parte introductoria, nosotros vamos a utilizar un sistema que aproveche la acción de la gravedad para desplazar el líquido en un tanque, ¿ok? Para poder ver la descarga en un tanque. Entonces para ello nosotros vamos a utilizar este esquema y vamos a describirlo un poco. El tanque que nosotros vamos a simular en la view va a ser de forma cilíndrica, tal como podemos apreciar ahora. Entonces este tanque va a tener una altura h, que es la altura máxima que puede tener el tanque, y la sección transversal del cilindro va a tener un radio r. ¿Para qué nos sirven estos datos? Estos datos nos sirven para calcular el volumen total o máximo, ¿ok?, del cilindro. Entonces con ello nosotros podemos calcular cuánto es el volumen máximo de líquido que puede caber en este cilindro, ¿ok? Eso es muy importante cuando nosotros realicemos la simulación en la view. Luego vamos a tener una altura I, HI. Esta altura HI va a estar en función al nivel en que se encuentra el líquido en un determinado momento, ¿ok? Tal como estamos viendo ahora en esta gráfica. Entonces para ello nosotros vamos a designar puntos. El primer punto va a ser justamente donde se encuentra ahora el líquido. El segundo punto va a ser donde se encuentra el orificio en el tanque, ¿ok?, por donde se va a evacuar el líquido. Entonces tenemos dos puntos. Entonces en el punto 1, sobre la superficie del líquido, va a haber una fuerza que se va a ejercer, ¿ok? Va a haber y esa fuerza es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica en este punto la vamos a conocer como P1. La presión atmosférica justo a la salida del orificio la vamos a conocer como punto 2. ¿Qué datos más vamos a tener? Vamos a tener que en el punto 2 se encuentra el orificio y ese orificio tiene un radio 2, ¿ok? Luego vamos nosotros a señalar nuestro punto de referencia. ¿Para qué? Porque en el punto 2 vamos a tener una altura mínima y acá en el punto 1 vamos a tener una altura máxima, ¿ok? Entonces en el punto 2 vamos a tener una altura h2. h2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque está justo en el punto de referencia, ¿ok?, en la parte inferior del tanque. Luego vamos a tener una altura h1 que va a estar en función al nivel de líquido en un determinado momento. En este caso, si nosotros vemos, HI va a ser igual a la variación de H1 menos H2, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar un teorema que es el teorema de Bernoulli, porque nos va a permitir determinar la velocidad con la que se desplaza el líquido por el orificio, por este orificio. Entonces, con ese dato nosotros vamos a poder calcular luego el caudal, ¿okay?, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo
que se evacúa por este orificio. Entonces con ese dato nosotros vamos a poder simular en la view. Entonces vamos a tener una velocidad 1 aquí del desplazamiento del líquido, este punto, y una velocidad 2 justo en el orificio, en el punto 2. La velocidad que nos interesa es la velocidad número 2. Ya vamos a ver por qué. Entonces, según el teorema de Bernoulli, nosotros vamos a tener lo siguiente. En base al punto 1 y al punto 2 vamos a obtener la siguiente fórmula. En el punto 1 nosotros tenemos la presión atmosférica en el punto 1 más un medio de la densidad de la rapidez en el punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1. Esto va a ser igual a la presión atmosférica en el punto 2 más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado en el punto 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. O sea, aquí la densidad hace referencia a la densidad del líquido, ¿ok? Creo que eso es obvio. Bueno, acá tenemos la gravedad. Muy bien, entonces vamos a ver aquí que la presión atmosférica en el punto 1 es la misma que en el punto 2. Entonces, por tanto, nosotros vamos a eliminar esos dos elementos, porque la presión atmosférica en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Y si son iguales, pues nosotros podemos despejar. ¿Qué más podemos ver? Vamos a apreciar en estos momentos. Podemos ver que aquí altura 2 es igual a 0. ¿Recuerdan? Porque está justo aquí en el punto 2, en el punto de referencia. En este punto de referencia la altura inicial es 0. Entonces H2 va a ser 0. ¿Qué más podemos ver? Aquí la velocidad en el punto 1, la velocidad con la que se va a desplazar el líquido en el cilindro va a ser, nosotros lo vamos a considerar 0. ¿Por qué? Porque el área del tanque va a ser mayor que el área del orificio. Entonces la velocidad aquí debido al área del tanque se va a considerar despreciable porque es un área mayor. En cambio en el orificio al ser el área mucho menor, entonces vamos a poder percibir o ver mejor el desplazamiento del líquido, ¿okay? Entonces la velocidad de desplazamiento del líquido en el punto 1 va a ser 0. Entonces al ser 0, 0 por la densidad por un medio es 0. Luego también vimos que la altura 2 es 0. Entonces 0 por la gravedad por la densidad es 0. Entonces la ecuación nos va a quedar ahora de la siguiente manera. Densidad, gravedad por la altura 1, la altura en el punto 1, y va a ser igual a un medio por la densidad por la velocidad en el punto 2, lo cual nos interesa. Queremos nosotros conocer la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Ahora, la densidad es la misma, ¿sí? Entonces, porque estamos trabajando obviamente con es el mismo fluido que se está desplazando. Entonces la densidad nosotros la podemos despejar. Muy bien, entonces ahora la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. La gravedad, ¿ok?, por la altura en el punto 1 igual a un medio por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Despejando la velocidad, que es el dato que a nosotros nos interesa, vamos a tener lo siguiente, que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el punto 1. Entonces, la gravedad ya conocemos cuál es el valor, es 9.8. La altura, pues la altura en el punto 1 va a ser, en este caso, HI, porque HI va a ser igual a H1 menos H2.
H2 al ser igual a 0, queda que HI es igual a H1, ¿ok? Entonces ya tenemos acá la velocidad. ¿Y para qué nos va a servir este dato? Este dato nos va a servir para calcular el caudal. ¿Por qué? Porque en este orificio tiene un área. Si nosotros multiplicamos el área del orificio por la velocidad en el punto 2, vamos a obtener el caudal, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo que se está evacuando por este orificio. ¿Ok? Bueno, por el momento hasta aquí desarrollaremos esta clase. Si hubiese alguna consulta, alguna duda, escríbanos en los comentarios del video o envíennos un inbox en el Facebook para poder contestarles. ¿Ok? Entonces, ya para la próxima clase nosotros estaremos viendo cómo calculamos el caudal y cómo lo aplicamos con la View para realizar nuestra primera simulación. Gracias por haber estado presente en esta primera clase. Hasta luego.